Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Chaos Lud, de la gran y antigua casa de los luditas, y esto es Enjambre, un espacio creativo, libre y ácrata. Para el día de hoy tenemos 4 invitados con los que podremos dar inicio a este maravilloso proyecto. Entre ellos se encuentran el profesor Carlos Maldonado, teórico de Ciencias de la Complejidad; Carlos Acosta, arquitecto, investigador y teórico de habitabilidad; Natalia Rivera, artista de medios emergentes; e Iván Darío Álvarez, dramaturgo y titiritero de Teatro La Libélula Dorada. Nuestro proyecto inicia con una idea que es el apoyo mutuo como concepto científico y político. Y a partir de esto, queremos arrancar con unas preguntas para ustedes, para que podamos generar un diálogo en torno a este tema. Desde la idea, desde las nuevas concepciones de las ciencias de la complejidad, ¿cómo podemos entender la relación entre el pensamiento ácrata y las ciencias de la complejidad y la ciencia clásica? Para empezar, si quieres, por favor, Carlos Maldonado, cuéntanos qué piensas acerca de esto. Te agradezco mucho, Caos. El lenguaje de la complejidad está de un extremo al otro permeado por conceptos como grados de libertad, autoorganización, emergencia, no linealidad, transiciones de fase, caos, catástrofes y muchos otros, con un foco muy importante, y es que, como yo lo he leído y lo he propuesto, las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida. Y los sistemas vivos no sabemos de jerarquías ni de centralidades. En la naturaleza no existen las jerarquías. Esa es una lectura cultural. Si se quiere, es una lectura humana, pero específicamente cultural. Y en la naturaleza no existen centralidades. Por ejemplo, en términos de la ecología, por ejemplo, en términos de biología del paisaje o biología de poblaciones, no se puede decir en absoluto que haya una especie que sea clave, que sea central, determinante. Entonces, como nos damos cuenta, este lenguaje permite justamente acercarnos al motivo de tu invitación, que es pensar ayuda mutua y las consecuencias sociales, culturales, políticas de una estructura mental como la de la complejidad. Muchas gracias, Carlos. Natalia, ¿qué tienes tú para decirnos acerca de este tema? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que estoy muy contenta, muy feliz de estar en este espacio compartiendo con ustedes, compartiendo este tema e iniciando este tremendo proyecto que nos hemos propuesto precisamente para poner en diálogo estas ideas. Yo creo que un poco contar que todo esto viene de unos diálogos que hemos tenido en nuestros acercamientos entre arte y ciencia, en los que con Carlos Acosta empezamos a conocer el tema de las ciencias de la complejidad y las ideas que venían como detrás de estas propuestas, y como que intuíamos un poco a través de un trabajo creativo, artístico y político que veníamos haciendo en el Mutante Lab, que estos temas tenían mucho que ver con los temas de la organización, digamos, social, de una organización social alternativa, diferente a la que tenemos en este momento y en la que veníamos pensando que tenía estas características que Carlos acaba de mencionar, ¿no? Como la posibilidad de la autoorganización, de no tener como un control centralizado. Y nos encontramos con un texto maravilloso de Carlos que precisamente ponía en relación estos dos temas, hablando pues del pensamiento ácrata, de, digamos, esta idea de la inexistencia del poder o de cómo podemos organizarnos negando como ese poder,
y pues precisamente las ciencias de la complejidad con estas características maravillosas con las que, digamos, como una nueva mirada hacia ese fenómeno complejo que es la vida. Entonces, pues a nosotros nos parece muy interesante porque también abre una mirada a cómo los procesos de creación pueden tener como estas organizaciones y pueden ser replicados también en otros espacios. Entonces, desde ahí, pues estamos muy interesados en este tema. Gracias, Nata. Iván, ¿tú cómo ves esta relación entre ciencia y pensamiento ácrata? Gracias, Caos. Pues aunque no soy un gran conocedor pues de la ciencia de la complejidad, porque pues hasta ahora, gracias a Carlos Maldonado, pues estoy como untándome y empapándome de este tema, lo cual me parece maravilloso porque la proximidad y la cercanía con las ideas ácratas, pues la veo como muy entrañable y estrecha, porque digamos, cuando uno se pone a mirar el pensamiento libertario, el pensamiento libertario también ha estado siempre en contra pues de esa idea de que haya un centro sobre el cual orbita la sociedad. Los anarquistas siempre han creído más en la sociedad que en el Estado, por eso piensan que la sociedad y el individuo pueden de alguna manera autoorganizarse, autogestionarse para de esa manera generar, digamos, una vida social sin la necesidad de un centro. Y por eso, digamos, para acabar con esa idea central del Estado, pues el anarquismo propone, por ejemplo, el federalismo, que es una manera, digamos, de descentralizar el poder, de socializar el poder, para que, digamos, no exista, digamos, esa concentración del poder, y no solamente del poder político, sino del poder económico, porque pues, el pensamiento ácrata también está en contra pues, de la concentración del capital y de la propiedad privada. Entonces, en ese sentido, pues veo digamos, una comunión muy estrecha. En relación a la ciencia, pues yo veo, digamos, que por ejemplo, se ha estigmatizado mucho al anarquismo por no ser, digamos, un socialismo que esté muy estrechamente vinculado a la ciencia, y por eso siempre en relación al marxismo se hablaba de que el anarquismo tenía mucho que ver con el socialismo utópico, pero lo cual pues si uno mira pues es bastante contradictorio en Marx, porque cuando él se acerca a Proudhon cuando está en París, el primer libro que escribe Proudhon, que es La propiedad, incluso Marx cataloga a Proudhon pues de ser un científico del proletariado, pero después cuando entra en contradicción con él, con otro libro que escribe Proudhon, La filosofía de la miseria, pues él lo ataca drásticamente y lo descalifica y lo pone, digamos, en esa categoría de los socialistas utópicos. Pero bueno, pues ya volveré más adelante para no hablar tanto sobre eso, otros aspectos. Vale, muchas gracias, Iván. Carlos, Carlos Acosta, cuéntanos esa relación que tú ves desde también las ciencias de la complejidad y lo ácrata. Bueno, pues primero yo creo que, bueno, primero me parece genial todo lo que está sucediendo ahora. El proyecto de Enjambre me parece que precisamente va hacia eso, hacia
pensamiento, digamos, libre de pensar múltiples soluciones ante los problemas actuales y, digamos, evadir ese pensamiento dicotómico binario entre o es lo uno o es lo otro, o como decían, como que el pollo escoja con qué salsa lo cocinan, pero igual lo cocinan. Entonces, pues la relación que yo veo es que la ciencia, y sobre todo las ciencias de la complejidad o de la vida, buscan es eh, pensar en nuevos mundos posibles para la vida, cómo se puede posibilitar esta, y para eso, pues sí, estoy muy de acuerdo con Carlos Maldonado, con que tiene que encontrar pues grados de libertad, esos grados de libertad para resolver esos problemas, obstáculos que tienen en la vida, y entonces pienso que es aquello que va de eso binario y que busca la multiplicidad, o sea, más opciones, biodiversidad, digámoslo así, o sea, entre cada especie, o sea, la vida como tal le apuesta a vencer, eh, digamos, como el determinismo, a vencer los determinismos, y sobre todo, digamos, en el ámbito como termodinámico, pues cualquier sistema en equilibrio, pues está, digámoslo así, muerto, no tiene ningún dinamismo, pero también trata de evadir estos, como la entropía, y escapar de esta. Entonces también, pues, está como justo al borde del caos, donde eh, existe como el tiempo, la idea de tiempo, de cambio, de emergencia, de aquello que es impredecible, y, y que va de precisamente estas visiones homogenizadoras, digámoslo así, determinísticas, simplistas, que quieren imponer solo una forma de pensar, una forma de comportarse, y que solo precisamente eso los beneficia es a ellos, no a la vida como tal. Entonces, creo que va muy ligado también a la idea de la vida, evadiendo precisamente aquello que trata de no posibilitarle. Entonces, sí pienso que va muy relacionado como a la innovación y buscar esta idea de pensar mundos posibles, nuevos mundos posibles y para la vida, y evadir ese determinismo como binario o dicotómico, donde no hay más opciones, donde solo o se plantean dos opciones que no son benéficas, o una, pero se pierde el resto. Entonces, creo que es muy importante pensar así ahora, porque evade también esa visión antropocéntrica y nos hace también pensar sobre lo que está aconteciendo en estos momentos, no solo desde el ámbito, digámoslo así, sociopolítico, socioeconómico, sino también desde el ámbito ambiental, la crisis que está sucediendo, y también el tema de salubridad y el tema de pensar cómo el virus también es otro agente de cambio de la misma vida y puede, digamos, darnos como estos vislumbres hacia nuevos conocimientos, nuevas formas de entender la vida, y no pensar que somos, como decía Carlos, un centro y que estamos por encima de otros, sino que creo que más bien podemos comenzar ya a dialogar entre los diferentes, digamos, como lenguajes entre las especies, para aprender del uno del otro, y también a sí mismo, pienso yo, pensar por sí mismo, evadir ese pensamiento dicotómico, lo de si estás a favor mío o si no estás a favor mío, estás en contra. Entonces, sí, el de amigo, enemigo, y no, porque también, digamos, y no creo que eso sea solo como caer en lo que muchos denominan como, si no está con ninguno es un tibio, sino más bien pensar que sí, también hay tibios, pero además de eso es el que está buscando múltiples y nuevas opciones diferentes a lo que ya está actualmente. Y eso creo que también le importa a la ciencia, porque la ciencia, pues, al plantear nuevas teorías es cuando comenzamos a conocer más el mundo para resolver también nuestros problemas, como en la vida. Gracias, Carlos. Y ahí precisamente me permites abrir la siguiente pregunta, y es que quería, pensando un poco en esta obra maravillosamente escrita además,
de Kropotkin, el apoyo mutuo, en la que nos evidencia el factor de evolución de este fenómeno biológico, y es que nosotros precisamente en medio de la pandemia hemos preguntado acerca del comportamiento de las hormigas cuando, por ejemplo, tienen o sufren pandemias también, ¿cierto? En las que hay un comportamiento autoorganizado, en el que logran superar este tipo de situaciones, y lo logran muy bien sin la necesidad de un gobierno jerárquico, de una estructura jerárquica autoritaria que les diga o que les obliga a confinarse o a actuar de cierto u otro modo. En ese sentido, ¿qué podemos aprender de otras especies? ¿O qué podemos entender desde el apoyo mutuo más allá de solamente el ser humano, sino viendo también a los demás animales? ¿Tú qué opinas de eso, Carlos? Sí, voy a subrayar, porque esto usualmente no es muy conocido, que además de los animales, principalmente la experiencia de la ayuda mutua sucede entre las plantas. Y de entrada, entonces yo te quiero contar una cosa: una planta no existe, un árbol no existe. Un árbol es una comunidad, una planta es una comunidad. Nosotros los campesinos lo sabemos, porque los campesinos o las mujeres decimos: regálame un piecito, y un piecito es una parte de una comunidad para sembrarla. Entonces, la idea de comunidad se contrapone a la idea de el individuo, que no es tanto humano como occidental. Occidental nos hizo creer que lo más importante éramos los individuos. Entonces yo te puedo contar historias. Por ejemplo, cuando los árboles están naciendo, y los árboles son un buen ejemplo de fenómenos sociales, colectivos, que se van autoorganizando. Yo, que soy un árbol mayor, no crezco hasta que mi hijo o mi hija, ¿cierto? Que se encuentra en la cercanía, no alcance una altura y una suficiencia como la mía. Y entonces yo detengo mi crecimiento, literalmente. Eso no lo tienen los animales. Detengo mi crecimiento en beneficio de todos los otros, y en las selvas y en los bosques. Esas son las panoplias, ¿cierto? Las panoplias son experiencias en las que mi bienestar depende del tuyo. Y tú estás en primer lugar, y si tú estás bien, entonces yo me beneficio. Recientemente, la neurofisiología de las plantas ha venido a poner de manifiesto este elemento, que es muy importante por la siguiente razón: el 97% de la biomasa del planeta somos plantas. Del 3% que queda, del 3% que queda, el 90%, 99%, perdón, sí, somos insectos, artrópodos. Y los seres humanos, Juan, Pedro, Ramiro, Susana, Camila y demás, conforman menos del 0.1% en términos de biomasa en el planeta. Si a ese menos del 0.1% le ponemos los que no somos occidentales, los que no creemos en términos de relaciones secuenciales, jerárquicas, lineales, etcétera, entonces la fracción se hace inmensamente más sugestiva. Gracias. Súper tener en cuenta precisamente esa amplitud de visión frente al apoyo mutuo. Y continuando con esto, quisiera preguntarte, Carlos Acosta, o si nos puedes contar precisamente un poco más de esta relación de las hormigas y del apoyo mutuo que se da en las hormigas. Sí, a mí me gusta mucho, digamos, la idea de que, por ejemplo, cuando las hormigas tienen o enfrentan una enfermedad, lo primero que hace la hormiga enferma es aislarse. O sea, y esto no es por nosotros, y no se requiere de una Organización Mundial de la Salud para decirles qué tienen que hacer. Ellas simplemente saben que si están enfermas se aíslan, porque saben que al trabajar en comunidad y al colaborar, pues depende
de poner en riesgo todo el sistema en el cual habitan. Entonces ellas se aíslan cuando genera anticuerpos y los logra como asimilar y resolver, digamos, la enfermedad, luego va y le va pasando boca a boca como el antivirus o digámoslo así, la vacuna a las demás. Entonces entre todas se van vacunando sin cobrarle, ¿no? Sin una carrera de, digamos, nacionalista de ver cuál el grupo de hormigas es la que creó primero anticuerpos para luego pasárselas a los otros, sino pensando en la supervivencia de la especie como tal. Otras cosas que tienen las hormigas es que las hormigas no pueden vivir, digamos, en aislamiento solo hormigas. Digamos, yo las pongo y las meto como en un lugar con arena y simplemente les doy comida. No, porque las hormigas también entran a jugar en un contexto no aislado que es un ecosistema. Ellas también se relacionan muy bien en la forma en cómo se autoorganizan. Realmente la reina le pusieron un pésimo nombre. La reina solo es una hormiga grande que pone las otras hormigas, pero no los dirige, no les dice qué hacer. Es más, el 97 por ahí, bueno, el 90% de las hormigas ni siquiera trabaja, porque también, digamos, muchos conceptos cuando se estudiaron en un inicio, les pusieron lo que culturalmente pensaban que eran. Entonces, son las hormigas obreras, entonces no paran de trabajar. No, ellos tienen una reserva de casi el 90% de los individuos dentro del hormiguero. Muchas hormigas, por ejemplo, cuando caen al agua, ellas mismas buscan a las otras para crear, por ejemplo, barcazas y flotar y llegar a la orilla y ayudarse entre todas. Entienden, por ejemplo, el concepto de los residuos, entonces entienden que ellas mismas limpian, digamos, los hormigueros, sacan los residuos, pero entienden que eso entra en un ciclo luego, pues, circular o, digamos, dentro de una red trófica dentro del mismo ecosistema y entonces entienden como la necesidad de limpiar, pero a la misma vez también la necesidad de volver a devolverle sus residuos al ecosistema que las nutre. Tienen también cementerios, por ejemplo. Ellas también acumulan, digamos, sus muertos y los organizan en un espacio también alejado de la comunidad. Todo esto como estrategias de supervivencia ante diversos contextos y problemas que han encontrado a lo largo del tiempo. Entonces, si se quiere buscar también como aprender de otras especies, o sea, lo que hubiéramos aprendido nosotros, nomás viendo una especie que estuvo muchísimo antes que nosotros, que a nosotros nos llegó a comprender, digamos, y a crear unos comportamientos sociales y culturales como el cementerio, este tipo de ayudas, que simplemente pudimos haber aprendido a través de ese apoyo que otras especies tienen y que también, pues claramente bajo nuestra capacidad podemos aprender y de ellas, no solo como pensar que nosotros somos superiores y que el resto tiene que aprender de nosotros o ser como nosotros. Listo. Nata, ¿tú quieres decir algo al respecto? Y a mí me parece muy como importante un poco pensarse el tema de las narrativas que nosotros creamos desde la ciencia, porque hemos aprendido precisamente en este acercamiento entre arte y ciencia que el arte y la ciencia son como los relatos, como las formas en las que leemos y narramos el mundo, nuestro entorno. Y Carlos, por ejemplo, hablaba de eso, como en muchos momentos nos han hecho pensar que el individuo es como lo importante, ¿no? Como que la evolución estaba basada en que el individuo sobreviviera. Y de hecho, pensando como en las narrativas más recientes, se habla de que ya no es como el organismo, sino que es el gen. O sea, es como el ADN haciendo todo este proceso y, digamos, tratando como de salvarse y replicarse y demás. Pero yo creo que hay ahí un espacio también para pensarse, por ejemplo, con el tema del fenotipo extendido de Dawkins, como ese gen no solamente es, digamos, las expresiones de ese gen que ellos narran que se preocupan únicamente como por su reproducción, pues esas expresiones se extienden precisamente a la creación de la comunidad,
al apoyo mutuo, a la colaboración, a estas estructuras. Y creo que a veces es como importante, yo creo como que la ciencia piense un poco eso, ¿no? Como tener cuidado con esas narrativas que ponemos en el mundo, porque incluso a veces muchas cosas que no son ni siquiera ya comprobadas se convierten en narrativas que nosotros apropiamos y nos entendemos así. Y eso, por ejemplo, está también en lo que decía Carlos Acosta con respecto a nombrar a la hormiga como reina, ¿no? Como que con nuestro lenguaje nosotros vamos ahí entendiendo y cerrando y demarcando unas cosas que probablemente no son así y que requieren entonces una postura diferente también de parte nuestra para evaluarlas, no para evaluarlas, digamos, en un sentido de medirlas, sino como para reconocerlas, entenderlas y de alguna forma eso, reconocer también cómo nosotros podemos ser parte de unos sistemas diferentes, organizados diferentes. También me gustaba ahí un poco pensar, pues creo que uno de los, digamos, de los hallazgos o de los momentos más lindos de este proyecto ha sido eso, encontrar como esa referencia en los otros sistemas vivos y empezar a entender cómo hay ahí unos patrones que nosotros podemos acoger de alguna forma también para cómo nos organizamos como seres humanos, para nuestros sistemas sociales. Y pensaba en una narrativa muy bonita que planteaba Rodolfo Ginás, hablando no solo de digamos, las comunidades de los organismos, sino cómo la vida misma se había desarrollado gracias, digamos, a que los organismos unicelulares habían decidido de alguna forma abandonar como esos beneficios que tenían como independientes y unirse en una comunidad de células para crear pues lo que somos nosotros, estos organismos multicelulares. O sea, él incluso habla como de una forma como de sindicalización en la que los unicelulares pues deciden, digamos, perder o ganar como grupo, pero pues obviamente apropiando todas las ventajas que significa colaborar y cooperar en la creación de un organismo. Listo, gracias. Iván, ¿tú qué opinas frente al tema? Bueno, pues me lleva a pensar un poco en Kropotkin, en esa lectura que él hacía del darwinismo, y que otros la quisieron justificar, la quisieron utilizar para desde las ciencias ambientales o sociales, decir pues que cuando se imponía pues en la naturaleza pues el más fuerte, se leía pues de esta manera pues esas crudas formulaciones de la teoría de la evolución de Darwin, pues precisamente para justificar el racismo, la colonización o, o el mismo patriarcado o la expansión imperial. Pues si bien Kropotkin observaba que, que la naturaleza pues no es un remanso absoluto de paz y armonía, pero tampoco es una lucha sin cuartel, sino que precisamente él pensaba que la sociabilidad es tanto una ley de la naturaleza como lo es la ayuda mutua, y por eso para él era muy importante de sus observaciones que había hecho como geógrafo en Rusia, donde se había dado cuenta pues de cómo los animales o los animales de su misma especie se ayudaban, o incluso entre otras pues se daba cuenta de que no existía solamente esta ley de la jungla del más fuerte, sino que la cooperación, la ayuda mutua era también un factor de evolución y de supervivencia. Y el ejemplo de las hormigas, pues que él también lo menciona, pues si bien hay colonias de hormigas que son enemigas, entre las que son amigas, pues se colaboran y no se autodestruyen unas con otras, sino precisamente sus colonias están autoorganizadas de una manera, pues como señalaba Carlos, antijerárquica. Y es impresionante pues también cómo
cómo en esos hormigueros también las hormigas de alguna manera almacenan alimentos y para compartirlos en periodos pues, de sequía, ¿no? Donde pues, de alguna manera se están preparando gracias a la ayuda mutua para resolver los problemas del futuro. Gracias, Iván. Y digamos, y precisamente pensando en esos contextos, en investigaciones como las de Kropotkin o incluso en diferentes investigaciones y textos como Metterlich, como la vida de las plantas, como en muchas concepciones en las que se encuentra que el apoyo mutuo es definitivamente el factor evolutivo. ¿Por qué creen ustedes que hemos llegado a este tipo de organización absolutamente jerárquica, binaria, impositiva, ¿cierto? Que restringe las libertades en todos los campos, en el campo sexual, en el campo identitario, y casi que nos fuerza a un único tipo de vida y a una única opción por la que tenemos que luchar? Si quieres, Carlos, comentarnos por qué crees que se ha dado esto. Acaba de salir publicado un libro mío que se llama Occidente, la civilización que nació enferma. Y tu pregunta, ¿por qué razón tenemos creencias equivocadas? Entonces, quiero mencionar un tema muy importante, y es que la inmensa mayoría de las creencias humanas están equivocadas. Es hermoso. Y entonces, antes que pesimismo, es justamente esto lo que le confiere sentido a la investigación, a la educación, al arte, etcétera, para tratar de depurar esa inmensa mayoría de creencias que están equivocadas de las buenas creencias. Occidente es una civilización que nació enferma. Afortunadamente, y esa es mi tesis, no es deslumbrante, estamos asistiendo al nacimiento de una nueva civilización. Y en esta nueva civilización, quiero retomar parcialmente lo que mencionaba Iván Darío hace un segundo, aprendemos la importancia de la cooperación, del mutualismo, del comensalismo, que en la naturaleza son ampliamente la regla. Y si existe la competencia o la selección, pero esa es la confirmación de la regla. Entonces, la regla en la naturaleza es la eusocialidad. Es un término muy hermoso, ¿cierto? Y lo que Occidente nos enseñó es creer que, perdóname, ¿alguien tiene horas? Sí, yo, que existe el yo. Y la creencia en el yo es perfectamente patológica. La antropología, la historia nos enseña que hay otros pueblos, otras culturas, otras civilizaciones que no creen en el yo, en los que no existe el yo. Y entonces tu pregunta, ¿por qué razón se torcieron estas formas de vida, estas formas de relacionamiento, etcétera? En mi libro indico 7, 8 factores. En este momento señalo uno, porque nos hicieron creer que había el yo. Y entonces mis derechos llegan hasta donde comienzan los tuyos. Y esa es una noción de distancia, es una noción de aislamiento la que nos relaciona a ti y a mí. Eso no existe en la naturaleza. Quiero terminar con una idea muy elemental. Occidente destaca la importancia de la razón. Y la razón es la que nos separa. Por el contrario, la sensibilidad, los sentimientos, etcétera, nos acercan a ti y a mí. Gracias, Carlos. Nata, ¿tú qué crees? ¿Cuál crees que es ese punto de inflexión? No, pues yo creo que eso es una pregunta bastante grande y difícil, pero yo me iría un poco viéndolo también como muy general, desde lo que estaba tratando antes, como Harari, por ejemplo, hablaba como de cómo nos organizábamos nosotros alrededor de mitos y entendiendo los mitos no como
digamos, estas historias que nos inventamos para explicar el origen de algo solamente, sino también los mitos como, por ejemplo, el dinero, la concepción del dinero que tenemos en este momento y todo lo que está alrededor de eso, ¿no? Cómo tenemos que conseguirlo, cómo es merecido, cómo, digamos, todas estas historias alrededor de eso. Entonces yo diría que un poco viene precisamente como de esas formas en las que estamos entendiendo. Y para mí un punto muy importante es esto de como esta necesidad que hemos tenido hasta ahora, no sé si sea desde esta civilización o de otras también, esa necesidad como de definir las cosas y de decir eso, pues tú eres hombre o eres mujer, tú perteneces a este o perteneces a lo otro, y como eso, como de estas narrativas que requieren que nosotros marquemos precisamente como unas fronteras todo el tiempo. Que ha sido un tema también que hemos abordado bastante en el espacio de arte y ciencia, y es que pues realmente lo que nosotros marcamos en el territorio lo definimos nosotros, nos lo inventamos nosotros y lo respetamos como si fuera, digamos, como si fuera intrínseco a la naturaleza, y lo mismo con el género, que pues digamos tú estás aquí, Caos, porque precisamente es algo muy importante en esas formas de pensamiento. Y creo que si lográramos de alguna forma como eso, una apertura en las formas en que reconocemos, entendemos el mundo, creamos el conocimiento, digamos, a través de nuestro lenguaje lo llamamos como sin esas menciones determinísticas, o digamos que definen y que establecen como los límites y las cosas rígidas, pues seguramente podríamos nosotros no irnos por esta organización que es institucional, que es corporativa, y que yo creo que a todas luces nosotros podemos ver como las organizaciones, digamos, más distribuidas, colaborativas, más cercanas, basadas como en las relaciones de amistad y demás, pues tienen un alcance mucho más grande, podrían tener un alcance mucho más grande del que tiene, por ejemplo, pues esta organización corporativa y jerárquica. Iván, ¿tú qué piensas al respecto? Iván, creo que estás silenciado. Perdón, disculpa. Sí, creo que la almendra del asunto está en cómo la sociedad o el individuo, digamos, de alguna manera perdieron el rumbo, porque yo creo que en las sociedades primitivas hubo, contrario a lo que se piensa, de que eran sociedades salvajes y que pues no existían valores, pero precisamente fue la ayuda mutua la que logró que los hombres, digamos, al colaborarse unos a otros, al igual que los animales, pues aprendieran a sobrevivir en grupo, porque pues el ser humano es un ser sociable por naturaleza, pero cuando yo creo que la sociedad o el individuo se dejaron arrebatar precisamente su poder comunitario, y empezaron a delegarlo en caudillos, en jefes o en jerarquías, pues ahí yo creo que la humanidad perdió ese rumbo tan interesante, pues de la armonía no autoritaria, cuando dejó que estos jefes o caudillos o gentes que se apropiaran pues del poder comunitario, pues dejaron que esas ventajas individuales terminaran por contraponerse pues a los intereses colectivos. Y yo creo que haríamos bien pues en recuperar esos valores pues de la cooperación para crear relaciones de ayuda mutua, y también relaciones, como decía Nata, más horizontales, donde las relaciones de poder sean más relaciones de coordinación que de subordinación. En la medida, digamos, de que recuperemos como las riendas del comunitarismo, yo creo
volveremos otra vez, digamos, como a centrarnos más como en la capacidad que tiene la sociedad para autoorganizarse. Hablando pues con Alfredo Gómez, que en un programa pues que también va a pasar Enjambre, él nos contaba de cómo Garcilaso de la Vega, en los comentarios reales, él precisamente destacó cómo los incas tenían un sistema de justicia redistributiva que inspiró a muchos utopistas franceses. O sea que antiguamente, contrario pues a estos valores occidentales que nombraba Carlos Maldonado, sí en Latinoamérica los incas tuvieron un sistema comunitario mucho más basado en la ayuda mutua que cuando supuestamente nos descubrieron en Occidente. Aquí había, digamos, si bien había, las sociedades estaban jerarquizadas, pero no a tal grado como lo estaban en Occidente, y Occidente, si hubiera sido más inteligente, habría aprendido mucho más de los incas en ese momento que lo que pretendían enseñarnos. Sí, totalmente de acuerdo, pues. Bueno, y continuando con Carlos, ¿tú qué piensas, pues, de este punto? Claro, hay muchos orígenes, digamos, hay muchos puntos. ¿Cuál verías tú, además de los que ya se han mencionado? No, yo creo que también los problemas también emergen de diferentes relaciones entre muchas cosas. Entonces, sí, como que hallarle solo un origen, un tema, sí se me hace como complicado. Pero sí creo mucho, pues, como en todo lo que han dicho, porque, digamos, esa idea del yo, que pues, o sea, por ejemplo, cuando éramos cazadores recolectores, la misma, por ejemplo, en ese momento se era politeísta, pero también se creía en los espíritus de los animales, o como del bosque. Luego, digamos que ya después, cuando el humano tiende a, digamos, domesticar el trigo y a domesticarse a sí mismo y a ser sedentario, comienzan a emerger nuevos problemas, y también, digamos, a través de la civilización también surge esta idea de un Dios, ¿no? Y como este tipo de ciudades emergen también a través del cruce de comercio, sobre todo pues en Mesopotamia, pues comienza a vislumbrar como esa idea, y yo creo también del yo, del antropocentro, del antropocentrismo, de la idea de que al ser humano soy superior a otros, al ser yo soy superior al otro, y pues claro, se comienza también a pensar, yo creo, en que porque el yo también se cree que es inamovible, como permanente, es el sujeto, ¿no? O sea, no puede dessujetarse, ¿sí? Y se cree luego también, yo veo como con la idea cuando llega el nazismo, también esta idea de, bueno, y con bases entre comillas científicas, de decir, es que mi ADN es superior al tuyo, y creer que eso, que el ADN es superior o inferior y que no cambia, todo esto comienza a cuestionar, digamos, también esa idea de lo fijo, porque igual como decía Natalia, si creamos narrativas y esas narrativas se vuelven como fijas, inamovibles, y se cree que así es todo en cierta medida, que de algo que es como inherente, pero que no se relaciona con nada, se piensa como en abstracto, como reduciendo todo al mínimo y tratando de simplificar cosas que pues creo que no son tan simples. Entonces, sí, si se fijan uno, por ejemplo, en el ADN también cambia, muta, evoluciona, dependiendo en el entorno en el cual esté, al igual que también, por ejemplo, lo hacen las culturas, porque muchas culturas tratan de permanecer
y hacerse permanecer, pero realmente pues cambian también cuando llegan factores externos o cuando emerge un nuevo individuo, un individuo diferente, lo que sea, y hay nuevas interacciones también entre las dinámicas sociales, pues también emergen nuevas cosas. Entonces, creo que es esa idea también de lo único, del uno, no sé, porque también el pensarse como el cuerpo, mi mente, yo, eso sí, me gusta más esa visión como no solo pensarnos como seres multicelulares, sino también pensar que pues están también digamos, que tenemos 10 billones de bacterias más de células que, digamos, de células eucariotas propias. Entonces realmente podemos pensarnos es como un ecosistema que se conecta con otros ecosistemas, como pensar el mundo a diferentes escalas ya ecosistémicas de sistemas que se interrelacionan entre ellos, cambian su conocimiento, su información. Por ejemplo, el 8% más o menos del ADN humano es residual de virus. O sea, tenemos ADN de virus y los virus, se dice 99% más o menos es zoonótico. Entonces, también el virus entiende que es como un agente de intercambio, como de conexión entre las especies. Entonces somos también, y no solo descendemos de otras especies, sino que también en nuestro ADN vienen de otras que ni siquiera de las cuales descendemos, digámoslo así. Entonces, sí creo que es desde esta idea ficcional, pero a la vez como reducida por la misma especie que somos. Nuestra capacidad mental, por ejemplo, también no alcanza sino para recordar 150 individuos, pero nuestro lenguaje, que es flexible y podemos imaginar cosas, también nos genera como esa idea de especie, de humanidad, pero también eso, o sea, puede conllevar a crear narrativas, digamos, equívocas frente a lo que es el humano o lo que puede llegar a ser, ¿no? Y frente a su propia domesticación. Listo, gracias. Pues sí, creo que definitivamente no es un solo punto, ¿cierto? No hay un punto de partida único. Y asimismo también podríamos pensar del otro lado, ¿cierto? No hay, incluso creo que lo estamos viendo, hay también muchas formas de opresión y la opresión también tiene maneras de mutar y de adaptarse a los cambios y a las formas de resistencia, que es algo que vemos con mucha preocupación que está sucediendo en todo Occidente y que cada vez toma más fuerza. Entonces quisiera preguntarles ya para cerrar a cada uno de ustedes frente a este panorama y a una idea de la que también planteaba en algún momento Proudhon frente a la idea de las antinomias y cómo hay unos equivalentes en el mundo y no podemos pensar necesariamente en la aniquilación, por ejemplo, del poder, sino en una equivalencia en el que quede reducido a su mínima expresión para que la libertad, por ejemplo, quede en su máxima expresión. Pensar si estas formas tienen qué posibilidades, pues desde cada campo de ustedes. Por ejemplo, en tu campo, Iván, en el campo de las artes, ¿cómo ves estas posibilidades frente a a las avanzadas, digamos, políticas que estamos viviendo en estos momentos? Bueno, qué bueno que lo circunscribes como a mi oficio del teatro, porque pues si hubiera sido por el Estado en Colombia, yo creo que el desarrollo que hubiésemos tenido del teatro en el país hubiera sido deplorable, porque aquí desde hace como unos 50 o 60 años no existía un movimiento tan teatral ni tan vigoroso como el que tenemos en este momento, precisamente porque de parte del Estado no habían unas políticas culturales muy claras.
Y fue esa cultura de grupo la que permitió, digamos, de que y esa cultura de grupo y de ayuda mutua y de autogestión, la que permitió precisamente que frente a las circunstancias desfavorables frente a una profesión, pues el teatro se articulara. Y no fue precisamente la derecha, sino fue más la izquierda que de pronto tenía digamos, un pensamiento mucho más asociativo, mucho más socialista, la que permitió, digamos, que el desarrollo del teatro alcanzara, digamos, eh, un desarrollo pues, que no habíamos tenido en otro momento de la historia. Tal vez el único defecto, digamos, que yo le veía, digamos, como a esa cultura de grupo que logró gracias a la autogestión desarrollarse, es que por estar tan ideologizado y tan matriculado, digamos, como en el marxismo, hizo que, pues, que también el teatro se sectarizara mucho. Entonces era como esa idea de que cada vez que un marxista se miraba como en un espejo, como que salían dos tendencias. Entonces esa idea de seguir a un partido, entonces de alguna manera eso sectarizó un poco el movimiento teatral, pero de todas maneras logró, digamos, que el teatro, gracias a la cultura de grupo, se desarrollara y empezar incluso a pelearle al Estado porque esos espacios tuvieran de alguna manera políticas culturales de parte del Estado que apoyaran más lo público, en el sentido pues de que en la medida que nos apropiemos de lo público también desde el Estado, pues estamos fortaleciendo, digamos, que el espectro de lo público, como en el campo de las artes o el derecho a la cultura, pues se manifieste eso como un derecho al cual tiene que acceder pues toda la población. Y yo creo que eso en términos ácratas es importante porque pues los ácratas creemos mucho en la educación, en la cultura, como un factor, digamos, que puede fortalecer tanto al individuo como a la comunidad para que los vínculos comunitarios sean más fuertes. Listo. Gracias, Iván. A ti, Carlos Maldonado, quería preguntarte, pues desde las ciencias de la complejidad, ¿tú qué ves, qué posibilidades ves desde el cambio, desde experiencias ya existentes? Mira, cuando hablábamos de atacar el sistema, pensábamos en términos físicos o fisicalistas. Los sistemas vivos no atacamos nunca digamos, otros fenómenos. Mira la pandemia. Nos introducimos, esos somos los virus, esos somos los hongos, esos somos las bacterias, y trabajamos desde adentro. Y desde adentro hacemos que el organismo explote si es el caso. 1, 2, nunca en la vida, caos. Oye, todos, nunca en la vida estés contra algo. Y ese ha sido el error de la izquierda, si se puede hacer la lectura histórica en América Latina. Porque cuando tú estás contra algo, entonces el otro lleva la iniciativa. Y la izquierda ha sido muy buena para hacer oposición y muy mala para hacer gobierno. Entonces, nunca en la vida estés contra nada. Tú lo que haces es generar, crear, desarrollar, proponer, actuar. Y eso es mucho más contundente. Esto es la complejidad en una cáscara de nuez. Y digamos, ahí donde ves, en qué posibilidades, qué experiencias, si no van contra, sino en forma creativa, ¿dónde ves esa posibilidad, digamos, desde la acción política humana?
Mira, justamente combinando el arte con la educación, la ciencia con los procesos indígenas, los sindicatos con asociaciones estudiantiles, con mucha movilización, con mucho aprendizaje de lo que pasa en el mundo. Hay muchos movimientos en este momento y están perfectamente conectados, y una de las maneras como están conectados, cierto, que no salga, lo digo bajito, de este foro, es con el manejo en la web profunda. En la superficie no aparece, ¿cierto? Porque ellos quieren controlar Internet y cosas como esas. Entonces hay mucha vitalidad, muchos movimientos, ¿cómo se llama? De bioeconomía, de comunicación alternativa, de otras estéticas, etcétera, que están conectados, ojo a la palabra, rizomáticamente, como las plantas. Lo más importante de las plantas no son los troncos o las ramas, claro que sí, son las raíces. Y este movimiento rizomático, ¿cierto? Es real, no es una metáfora y está teniendo lugar. Gracias. Carlos, ¿tú qué crees de esto? ¿Qué experiencias desde el campo de la arquitectura y de la complejidad consideras que son valiosas para aprender? Pues yo sí creo que, digamos que no hay tanto eso, una antinomia como tal, sino más bien como aquella persona que quiere imponer como esta visión, siento como lo que está realmente solo, aislado, como, y al final pues va a obtener, digamos, múltiples resistencias, pero no solo eso, se va a enfrentar a un desgaste energético muy necesario para su propia vida o para vivir como o adentrarse, digamos, en un ecosistema biodiverso de múltiples opciones. Entonces, pensaría que desde ya, digamos, el ámbito de la habitabilidad, si se piensa en evadir, digámoslo así, estas visiones únicas, como por ejemplo los planeamientos urbanos o los POTS o los planes de desarrollo territorial, que están solo promovidos, digamos, por una visión que se enfoca y sobre todo, digamos, desde la visión del urbanismo, al desarrollo económico, pero un desarrollo económico netamente monetario, o sea, basándose en el PIB, en el Producto Interno Bruto. Ahí es cuando la calidad de vida, y no solo, digamos, humana, sino de múltiples especies, se va al piso, porque se pone primero, digámoslo así, como una visión para fomentar ya, digamos, una cultura y comportamental de habitabilidad que no posibilita, digamos, la vida. Las buenas prácticas, y pienso que se da a través de eso, del apoyo mutuo, la autoorganización social, un poco así como unos paisajes informales y también, digamos, pensando no desde digamos, la visión antropocéntrica del humano es dueño de la tierra y debe imponerse en ella para mejorar su vida y vivir a costa de otros, sino más bien el cómo se puede relacionar y apoyar a otros sistemas vivos también a facilitarse, digamos, y posibilitarse más. Hay muchos ejemplos, digamos, de la autoorganización, no solo a nivel, digámoslo así, como de habitabilidad, pensando como en ciudades o en estructuras habitables, sino también en la habitabilidad viene, digamos, como el trabajo colaborativo entre varios. Hoy día existen muchas formas de trabajar, digamos, de producir bienes y servicios, pero digamos que sí sean, digamos, como que ayuden tangiblemente en cierta medida la economía, que también viene de la mano de la producción del conocimiento, pero digamos en este aspecto es cómo la producción para fomentar este ecosistema de vida se puede hacer a través de sistemas autoorganizados, como por ejemplo en Holanda hay una red de enfermeras autoorganizadas
que lo que hacen es que también llegan cuando van a cuidar, digamos, al enfermo, conectan a los vecinos entre ellas, y también cuando ellas no puedan estar, el vecino entonces queda atendiendo al enfermo, y generan, digamos, como este tipo de apoyo mutuo. También hay empresas de videojuegos que tienen esta misma dinámica, que también no están centralizadas, es más, están descentralizadas a tal punto o distribuidas a tal punto que no tienen un espacio físico para trabajar, usan como tal las herramientas como el internet, todo el tema peer-to-peer, y, y entonces se piensa ya en un cambio y en una ausencia, digámoslo así, como de imposición de la forma de habitar el mundo. No solo hay una forma de habitar el mundo, hay múltiples, y, y eso es, creo que también muy interesante entender que también a donde se vaya a habitarse hay otras formas de vida, y como yo también no solo adapto el entorno a mí, sino también cómo me puedo adaptar al entorno, a mi contexto, para posibilitarlo más y que ambos ganemos, ¿no? Listo, gracias. Nata, y finalmente tú, ¿cómo ves? ¿Qué posibilidades ves, qué experiencias consideras tanto en el ámbito social, comunitario, en el trabajo en redes y en el trabajo artístico, que es lo que tú has desarrollado? Pues yo creo que lo primero, y que me parece que es muy lindo desde cómo se plantea ahí, es que una característica de los sistemas vivos es eso, ¿no? Los procesos creativos. Entonces, creo que es una base fundamental para que vayan surgiendo todo el tiempo todo esto que nos han comentado, nos ha contado Carlos sobre la vida, digamos, se da con grados de libertad y genera grados de libertad y está todo el tiempo como en este proceso que creo que eso no puede ser como, no puede haber algo más creativo que eso. Entonces, creo que es muy importante la base en las artes y en la cultura y lo que mencionaba Iván, como de estos procesos que hacemos todo el tiempo de creación, porque es muy común, digamos, en nuestro entorno que se dé en muchos niveles, o sea, desde crear una obra colaborativa de un tamaño, una escala gigante, a hacer redes de trabajo, a colaborar con diversos colectivos y demás. Entonces creo que, como lo decía en la primera intervención, esos procesos de colaboración en los procesos creativos pueden ser muy fácilmente replicables a otros espacios de organización en lo social. Entonces, por supuesto, un elemento clave para esto pues es el arte, es el acercamiento a los procesos de creación. Y yo, por ejemplo, he estado muy cercana desde hace un buen tiempo trabajando en eso, en crear siempre en colaboración. Creamos Mutante, que es un laboratorio que une arte y medios audiovisuales emergentes. Hicimos un proceso muy largo, muchas de nuestras obras son colaborativas y eso ha generado un diálogo muy interesante, sobre todo hemos aprendido mucho. Y está por otra parte este proyecto que hemos hecho con Suratómica, que es una red de arte y ciencia que surgió un poco del diálogo, de querer conectar y poner en diálogo a las personas que están trabajando en estos temas y que, por ejemplo, al principio un poco sentíamos como al entrar en relación con estos contextos institucionales con los que uno entra en relación para promover estos temas, sentíamos un poco como que teníamos que adaptarnos a los esquemas que ellos proponían, a hacer una cosa institucional, a definir un organigrama y cosas así que eran súper rígidas. Pero entonces, al contrario, cuando empezamos a profundizar en lo fundamental de la relación de las artes y la ciencia y lo que la ciencia realmente era y lo que las ciencias de la complejidad nos vinieron a mostrar que es impresionante y que se basa en esto, en los grados de libertad, flexibilizamos mucho, la red se hizo mucho más orgánica y pues tuvo un alcance, un crecimiento y un impacto mucho mejor porque además pues está experimentando con esos procesos de organización, pero buscamos que sea muy distribuida. Entonces yo creo que una cosa importante ahí en los procesos de colaboración es que esos procesos, como lo han puesto aquí, posibilitan la vida y lo posibilitan en muchos niveles que los otros sistemas no lo hacen, ¿no? Empezando por las relaciones de amistad con las personas con las que uno comparte la visión del mundo, comparte el conocimiento, comparte las ideas, y creo que solo desde esos niveles ya está aportando muchísimo.
estas colaboraciones en los procesos creativos, pero también en lo comunitario hay muchas. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, con lo que dijo Carlos Maldonado. Hay una red por debajo en la que están pasando muchas cosas muy bonitas, con propuestas muy interesantes, y en este tiempo nosotros hemos conocido un montón que van de lo comunitario, la red comunitaria trans, que me parece impresionante, que de ellos hemos aprendido muchísimo porque son muy fuertes, han dado a conocer muchas cosas, y como lo he dicho en otros espacios, considero que están generando conocimiento, y muchas otras organizaciones comunitarias más. Entonces, yo creo que sí, los procesos creativos son fundamentales. Listo, muchas gracias, Nata. Bueno, de entrada, pues, te agradecemos mucho, Carlos, por aceptar esta invitación. Nos vamos con varias cosas, creo que fundamentales de este primer diálogo, que es hasta ahora una pregunta que se abre y no una respuesta. Desde las posibilidades de la autoorganización, de las redes descentralizadas, de las ciencias de la complejidad, al filo del caos, Enjambre abre nuevos espacios en los que esperamos también tú nos acompañes más adelante, y esperamos que se conecten todas las personas que nos están viendo, a distintos formatos, a distintos espacios de análisis, diálogo, debate, discusión acerca de temas relacionados con las ciencias de la complejidad, con el mundo contemporáneo y con el pensamiento ácrata. Entonces, gracias, Carlos, y gracias, Nata, Carlos Acosta e Iván, con quienes iniciamos este proyecto. Muchas gracias a todos por estar atentos a este programa. Chao, gracias. Chao, caos. Y del Chao. caos a la poesía. Chao. Chao, Carlos. Gracias a todos. Chao.